No vivas situaciones. Ayer hablaba un poquito con el grupo de jóvenes y les decía, no vivan situaciones solos, no busquen momentos difíciles, o sea, no vivan momentos difíciles solo. Busquen a alguien, siempre busquen algo, busquen a alguien con quien poder platicar, busquen a alguien con quien poder hablar. Yo le decía a mi esposa el otro día, a veces se nos exige mucho y se nos pide mucho como pastores y no es algo que a nosotros nos guste, pero pues uno ha elegido el ser pastor y vas a estar bajo los reflectores y habrá cosas que hagamos que le guste a la gente o no. Pero yo le decía a mi esposa algo, le digo, nunca se nos olvide que seguimos siendo ovejas. Entonces nosotros necesitamos pastoreo, nosotros necesitamos también acercarnos con nuestros pastores y lo hemos hecho, lo hemos estado haciendo. Somos intencionales en buscar consejos, somos intencionales porque no nos libramos de eso. Y yo quiero decírtelo igual, quiero pedirte que no juegues con sentimientos de tristeza, con sentimientos de dolor solo, ¿no? Habla con alguien, busca a alguien. Ciertamente a veces es difícil hablar con un líder, pero puedes buscar a alguien, alguna persona que se congregue en la iglesia, alguna persona que tú veas que busca de Dios, acércate con él. La Biblia dice en Proverbios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar. Padre, te pido que en este momento tú me ayudes a dar la palabra, que sea tu Espíritu, Señor, el que nos hable, el que nos ayude, el que nos guíe y que seas más tú y menos yo, Dios. Por favor, háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien me preguntaba en estos días que cuál era mi percepción acerca de lo que estaba sucediendo en Culiacán, Sinaloa, y yo entendía la pregunta, por un lado porque soy pastor y por otro lado porque quieren ver qué pueden sacar y en qué punto pueden debatir inclusive, ¿no? Porque hay gente que está de acuerdo con la decisión del gobierno y hay gente que no está de acuerdo. Pero, sabes, al ver las situaciones que están pasando, hay algo que me dio mucha tristeza y mucho dolor. No te voy a decir, porque no lo voy a hacer, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno, pero sí te voy a decir que estoy en desacuerdo en la manera en que cristianos han abrazado una ideología política al grado de insultar a otros cristianos, ¿no? Al grado de llamarles hipócritas y al grado de, vi por ahí un post hasta de un cristiano con una grosería para los que no entendían la decisión del gobierno. Y creo que ese sí es lo que me molesta, porque como hijos de Dios estamos defendiendo más, y no creo que me estoy desviando, ahorita voy a llegar al tema, al cabo soy maestro, acuérdese que siempre termino con el tema. Estamos como defendiendo más una ideología política que a Cristo mismo. Pero luego hay gente que no estuvo de acuerdo con lo que el gobierno hizo y también esa gente insulta a los que sí están de acuerdo con lo que el gobierno hizo y también son cristianos, como si nuestro pensamiento fuera superior o fuera el mejor y dijéramos, es que esos y que son unos Sam lovers y empezamos a insultarnos unos a otros, dejando de ver a Cristo enfrente y empezamos a ver al humano. Y eso es triste. Esa es la sociedad cristiana que se vive hoy en día. Poder insultar a mi hermano porque no está de acuerdo conmigo, cuando hay uno que nos une. Pablo dijo, somos un miembro, somos un cuerpo y todos somos miembros de ese cuerpo. Podremos no estar de acuerdo, podremos no llegar a puntos de acuerdo, podrán ustedes estar en desacuerdo conmigo. Y yo tengo que tener la capacidad de poder recibirlo y pedirles perdón y decir, perdón, tomé una mala decisión o está bien, pero debemos de seguir amándonos. Eso no me hace mejor o te hace peor. ¿Me explico? Y esa es la tristeza que me da, que a veces dejamos de ser discípulos para convertirnos en simpatizantes de Cristo. Y el tema de hoy tiene que ver con ser discípulo. Ya pude captar su atención. John Piper escribió y dijo, Dios no es un empleador. Me gustó esta frase. No es que John Piper sea la autoridad de la iglesia, simplemente fue una frase que me gustó y que dijo John Piper dijo, Dios no es un empleador buscando empleos. Él es un águila buscando por personas a las que les dará refugio bajo sus alas.
Él está buscando por personas que dejarán padre, madre, tierras o cualquier cosa que los aparte de una vida de amor bajo las alas de Jesús. Ahora, la semana pasada yo hablaba que había algo más, que el ser cristiano era más que una decisión, que el ser cristiano era avanzar un poco más. Y les decía que Dios nos comisionó, nos dio la orden de hacer algo, nos llevó a algo, ¿no? Nos dejó una tarea. Y Dios tiene la autoridad para comisionarnos. Yo les dije, Jesús tenía la autoridad para comisionarnos. Y esta tarea que Jesús nos dejó es ir y hacer discípulos. Y entonces yo les tocaba 3 puntos la vez hace 3 semanas que me tocó predicarles. Primero, que Jesús tiene la autoridad para comisionarnos. Jesús está lleno de gloria, Jesús está lleno de gracia y comisionó a sus discípulos y a sus hijos una vez que había resucitado. Es decir, cuando Él vino revestido de gloria, cuando Él había triunfado sobre la muerte, Jesús toma la autoridad y dice: toda autoridad me es dada. Es decir, Él ya venía con una autoridad y entonces dice: ahora yo los mando, los comisiono a que sean y que hagan discípulos. Es decir, Jesús nos dio la orden, el comandante en jefe, el jefe de jefes, el Señor de señores, dice la Biblia. Él nos dio la autoridad y nos dice, con toda autoridad nos dice: yo los comisiono. No es el vecino que te está diciendo que hagas algo, no es alguien que no tiene autoridad, es Dios revestido de autoridad que nos está diciendo: tienes una comisión en la tierra, y esa es ir y hacer discípulos. Y entonces la segunda cosa que les decía hace 3 semanas era: tenemos que ir. No es si queremos, no es si estamos de acuerdo, es tenemos que ir y hacer discípulos. Pero les hablaba de la tercera cosa. Debemos hacer, pero para hacer tenemos que ser. Yo no puedo dedicarme a ser discípulos si antes yo no soy un discípulo. ¿Me explico? Yo no puedo decir que quiero que seas discípulo cuando mi vida, mis acciones no reflejan la vida y las acciones de un discípulo. Entonces, para hacer tienes que ser. Yo les decía ahorita, soy maestro en la universidad, pero en la universidad hay un requisito indispensable para que tú des clases. Si tú vas a dar clases en una carrera, si quieres ponle ingeniería mecatrónica, tú tienes que ser, primero que nada, ingeniero. No, es que hice un curso de técnico en mecatrónica. Felicidades. Hice un diplomado con los japoneses que tienen la última tecnología. Felicidades. Pero un diplomado, un curso de técnico no te va a dar acceso para enseñar en una ingeniería. Tú tienes que ser mínimo el mismo nivel para poder dar clases en la ingeniería. Hoy en día en la universidad, para que tú seas un maestro de tiempo completo, tienes que tener doctorado, es decir, ingeniería, maestría y doctorado. Si no, no puedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de crear discípulos, tú tienes que ser un discípulo. No puede haber más. Discípulos reproducen discípulos. Ay, iba a poner un ejemplo, pero dije, me van a agarrar en curva, ¿no? Pero si tú cruzas un perrito con otro perrito, ¿qué va a dar? Burros, gallinas. No. Es decir, discípulos reproducen discípulos. Gremlins reproducen gremlins. ¿Se acuerdan de la película de los gremlins? Les caía agua y se reproducían. Nosotros nos debe de caer la agua de la palabra de Dios y reproducirnos en discípulos. Pero para ser discípulo tienes que ser discípulo. Esa es la realidad de las cosas. Y entonces hablábamos la semana pasada la vez pasada que había unas características del discípulo. ¿Ustedes se acuerdan las características que yo dije del discípulo? ¿Algunos sí?
que el discípulo era obediente, ¿se acuerda? A la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Van conmigo, iglesia? El discípulo aprende y obedece. El discípulo aprende y pone en práctica, ¿no? El discípulo conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, pero no nada más la conoce, sino que también la vive. ¿Estamos? Iglesia, ¿está conmigo? Que lo veo muy serio. Entonces un discípulo es un aprendiz del maestro. ¿Y quién es el maestro? Jesús, Dios. Y Él nos enseña y nosotros obedecemos. Decía Pablo en una ocasión, dice que ¿de qué sirve que yo hable lenguas angelicales? ¿De qué sirve que yo tenga la palabra? ¿De qué sirve que yo tenga esto? ¿De qué sirve que yo tenga aquello? Si no tengo amor y no lo reflejo, soy como tímbalo que resuena. Y muchas veces el llamado de Dios no es hacer tímbalos que resuenen, sino hacer personas vivas que lleven la palabra de Dios. Ahora, sé que esta predicación, si usted la escucha con mucha sensibilidad y presta atención a sus oídos, le va a molestar, le va a calar. Y de verdad, pues qué bueno que nos cale, ¿no? Porque quiere decir que algo Dios quiere hacer con nosotros, quiere movernos de donde estamos. Lo mejor de todo es que ser discípulo no es difícil, porque Jesús prometió estar con nosotros. Jesús les dijo: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos, un día sí, un día no, lunes, martes, miércoles, sábado es libre. Dios dijo: todos los días yo estaré con ustedes. Entonces, si tú decides ser un discípulo de Cristo, tú tienes la garantía de que Cristo estará contigo todos los días de tu vida. Dicen que yo rigo mucho esta frase, pero la voy a volver a decir. Yo me hubiera emocionado más. Ahora, ok, todos sabemos que Dios nos llama a ser discípulos. Dios quiere que seamos discípulos. Dios quiere llevarnos a más. Pero ¿qué implica ser discípulo? ¿Cuáles son los términos para ser un discípulo? Cuando tú vas a firmar un contrato, los contratos tienen unas cláusulas, tienen unos términos, y tú tienes que prestar atención a los términos, a los contratos, porque es importante que lo hagas. Y Dios ha establecido unos términos del costo que tiene el ser discípulo. Y hoy vamos a hablar el costo del discípulo, los términos de ser discípulo. Y quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 14, verso 25. Ahí en su Biblia, Lucas 14, 25. Dice: una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, diga conmigo, gran cantidad. Ok, grábese esa palabra, una gran cantidad. Dice: de pronto Él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. A ver, ¿estamos leyendo bien? ¿Es Jesús el que está diciendo esto? Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su esposa o a sus hijos. Las mujeres se ponen nerviosas, ¿no? Es decir, tu esposo tiene que amar a Jesús más que a ti. Más que a ti, más que a su esposa y a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme. Está bien fuerte lo que Jesús está diciendo. A menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos.
Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se va y se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Verso 30 dice: todo el mundo le dirá: qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Verso 31 dice: ¿qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros para pedir la paz. ¿No? Como cuando discutes con tu esposa y sabes que no vas a ganar, pues ya, hombre, haz la paz, no vas a ganar. Por eso, verso 33, piénselo bien, dile al que está enseguida, piénsalo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo. Órale. Quiero darte el contexto de este versículo. A medida que Jesús va en su viaje avanzando hacia Jerusalén, las multitudes van tras de él. Si usted se acuerda que yo le hice que repitiera que las multitudes iban tras de él, o sea, Jesús en el lugar que él se paraba jalaba multitudes. La gente ya escuchaba de Jesús y la gente se acercaba, la gente iba, viene Jesús, y la gente se amotinaba y llenaba lugares Jesús, porque ya su fama se había corrido por los pueblos de que era un hombre santo, que era un hombre que hacía milagros. Algunos le decían profeta, algunos le decían maestro, pero otros sabían que era el Mesías, que era el Cristo, y la gente empezó a seguirlo. Pero déjame decirte algo: a Jesús no le movía la cantidad de gente que lo seguía, sino la calidad de la gente que lo seguía. Muchos hoy en día, yo les platicaba ayer a los jóvenes que hoy los jóvenes se vuelven locos si una publicación de ellos en Facebook llega a 100 likes. ¡Ah! 100 likes. Uno de ellos gritó y dijo: con que me pongan un me encanta, pastor, se arma. ¿No? Oh, me puso me encanta, ¿no? ¡Ah! Y la verdad de las cosas es que Jesús tenía muy en claro quién era su audiencia, no su público. Público puede tener mucha gente, pero ¿quién es la audiencia? ¿Quién es a quien yo quiero llegar? ¿Quién es a quien yo quiero agradar? ¿Quién es a quien yo quiero satisfacer con lo que estoy haciendo? ¿A quién le debe de importar lo que yo estoy haciendo? Y Jesús lo tenía bien en claro, y ese era Dios. En Juan capítulo 15 Jesús dice: yo no vengo a hacer lo que yo quiero, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Entonces, como vengo a hacer la voluntad de mi Padre, a mí me interesa quedar bien solo con una persona, y es Dios. Jesús lo tenía bien en claro. Jesús sabía, Jesús tenía muy claro quién era su audiencia, y ese era Dios. Yo estoy haciendo las cosas para agradarle a Dios. Las multitudes seguían a Jesús, mucha gente seguía a Jesús, y mucha gente seguía a Jesús por varias cosas: por los milagros. Vamos con Jesús, viene a la ciudad, y el otro está sentado abajo del árbol. Pero ¿a qué vamos? Estamos chidos aquí. Dicen que en el otro pueblo les dio de comer a 3,000 pescado a las brasas, unas jaivas que bajaron, no, bien buenas, y un pan recién hecho. Vamos, porque muchos le seguían porque les daba alimento, muchos le seguían porque querían ver el milagro, muchos le seguían porque me va a hacer sentir bien. La pregunta que hoy te tengo es: ¿por qué sigues tú a Jesús? ¿Cuál es el motivo por el que tú estás siguiendo a Jesús? Es más, Jesús en algún momento se los preguntó a sus discípulos. Estaban comiendo, estaba cerca con sus discípulos, y él estaba, yo creo que Jesús estaba sentado, y les dijo Jesús: muchachos,
Estuvo bueno el servicio hoy. No, Jesús, predicaste con todo, estaba bien padre. Oye, Jesús, eso que, pum, levántate y anda. Oh, me mató, se levantó y los discípulos estaban riendo. Yo me imagino que si hablaban, ¿no? ¿O no? Sí. Yo le hubiera dicho a Jesús: ¿por qué hiciste lodo, Jesús? Si tú nomás lo hubieras tocado y todo el rollo, y ahí también le pusiste tu saliva, te lavaste los dientes, ¿no? Pues Jesús hacía lo que él quería. Pero en una ocasión les dice Jesús: oigan, muchachos, ¿y qué dice la gente que yo soy? ¿Quién dice la gente? ¿Por qué hago esto? Y la gente le empieza a decir: no, pues unos dicen que tú eres un profeta, que tú eres un maestro, que tú eres esto, que tú eres aquello. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y o sea, los discípulos empezaban a identificar quién era Jesús. Pero en una ocasión Jesús les dice: me voy a tener que ir y ustedes van a correr. Y no, ¿cómo crees? Y en Juan capítulo 6 verso 68 me encanta la respuesta que Pedro le da a Jesús, porque le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. ¿Por qué sigues tú a Jesús? ¿Por el milagro? Es más, hay cristianos que buscamos que otros sean cristianos, diciéndoles: Jesús te puede sanar. Recibe a Jesús en tu corazón. ¿Y si no lo sana? La gente no debiera de seguir a Jesús por un milagro, porque entonces esa gente, todo su caminar cristiano, va a estar esperando algo a cambio de parte de Dios. Mi milagro, mi milagro. Y es la mayoría de esa gente la que al cabo de un tiempo no recibe el milagro, Dios no le habla y se apartan, porque su decisión. Por eso al principio está bien fuerte lo que Jesús dice. Por eso les pido que se sienten bien y que la piensen. Es como si fueras a construir una torre. Piénsala bien lo que cuesta seguir a Cristo. No es cualquier cosa. Y muchos decimos: ándale, ya recibí a Cristo, rápido. No, no es rápido, no es una maruchan. 3 minutos. Es hacer un discípulo requiere invertir tiempo. Qué fuerte, ¿no? Pero es la verdad de las cosas. Ahora, Jesús nunca se negó a bendecir a la gente. Nunca se negó a orar y orar por sanidad de la gente. Nunca. Jesús nunca lo hizo. O sea, no se negó a hacerlo. Es decir, si alguien dice: entonces no le puedo pedir un milagro a Jesús. Claro, acabamos de orar ahorita que Dios obre su voluntad en sanidad, que Dios cubra al pueblo de Culiacán, que Dios cubra. Pero al final de cuentas Dios es un Dios soberano y nosotros tenemos que entender que Él va a querer hacer lo que Él quiera. Y si Él decide sanarte, gloria a Dios. Pero y si no lo decide, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no le sigo por el milagro, no le sigo por el alimento, le sigo por la esencia de quién es Dios y de lo que Él le hizo por mí. Jesús seguía alimentando a la gente y seguía bendiciendo a la gente, y Jesús sabía para quién lo hacía. Por eso te tengo una noticia: Jesús no adaptó el mensaje de la cruz a la conveniencia de la gente. Jesús no adaptó el mensaje de la cruz para que a la gente le cayera bien. Jesús era fuerte cuando hablaba. ¿Cómo le decía a los fariseos? ¿Cómo? Generación de víboras. ¿Qué más? Imagínate que alguien llegue y te diga: Luis, hipócrita. Hay unos que se sienten si hasta porque, ay, es que me vio feo el hermano. Y Jesús no adaptó el mensaje de la cruz a los oídos de la gente, porque la gente, perdón lo que voy a decir, va a mover, no era su audiencia, era el Padre. Y a Jesús le apuraba que la gente pudiera correr al arrepentimiento. Y por eso le dijo a sus discípulos: vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos. Me urge. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y tú
necesitas entender el corazón de Dios. Es más fácil atraer multitudes que hacer discípulos. Es más fácil atraer multitudes que hacer discípulos. Yo estoy aprendiendo algo como pastor y algo que me mueve mucho y quiero abrirle mi corazón. Estoy aprendiendo algo porque tengo 6 años de pastor. No tengo mucho tiempo, no tengo mucha experiencia, pero tengo 6 años y algo que nos mueve a los pastores son los números. Yo le estoy revelando el corazón. Yo sé que hay pastores muy maduros que me dicen: ay, Saulo, qué inmaduro. Sí, soy bien inmaduro, muy inmaduro. Y los números afectan. Voltear para acá y ver toda esta mitad vacía afecta, duele. Antes de subir a predicar, ver esas sillas solas duele. Soy pastor y soy muy inmaduro. Tengo 6 años, todavía ni llego ni a los 40, entonces soy más inmaduro todavía. Afectan los números. Y la gente, el otro día me dijo un pastor, me dijo: puedes tener una iglesia de 1000 gentes, pero solo 2 discípulos. Asegúrate de que la mayoría de los que tengas sean discípulos. Y entonces yo me quedé así y dije: híjole, pues entonces déjame pensarlo. Y, no, pues sí. A Jesús no le movían las multitudes. Es más fácil atraer multitudes que atraer discípulos. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que Jesús estableció para ser un discípulo? ¿Quieren saber? De una vez vamos viendo los términos del contrato, y si quieres entrarle, pues suave, y si no, pues que Dios te bendiga, ¿no? Ay, qué fuerte, ¿verdad? Número 1, amar a Dios, amar a Jesús por sobre todas y personas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y todas las personas. Aquella persona que pretenda ser discípulo de Cristo debe poner en primer lugar a Dios en su vida. Debes de poner en primer lugar a Dios en tus relaciones. Debes de poner en primer lugar a Dios de tu familia. Debes de poner en primer lugar a Dios. Escucha lo que te voy a decir. Dios no es lo mismo que iglesia. Ok, porque hemos confundido. Muchas veces pensamos que Dios es la iglesia. No, la iglesia es la institución creada por Dios para que juntos podamos recibir palabra, podamos crecer, podamos avanzar, podamos extender el reino, podamos abrir las puertas para aquellos que no lo conocen y quieren encontrarse con Dios. Pero no es lo mismo tener a Dios en primer lugar de tu vida y decir: es que entonces me voy a la iglesia 24/7 porque Dios le ama más. Hay gente, hay pastores que amamos más otras cosas que a Dios en primer lugar. Entonces, amar a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. La pregunta es: ¿amas a Dios aún sobre ti mismo? O antes de que hagas una publicación en Facebook, impera más tu pensamiento que el pensamiento de Dios. Antes de que salgas y defiendas al Cruz Azul, a los Vaqueros, a los Patriotas, antes de que defiendas lo que quieras defender, es Dios el que gobierna tu vida, es Dios el que gobierna tus pensamientos, porque es lo que Dios espera de un discípulo, que ya no vivas tú, sino que sea Cristo el que viva en ti. Es fuerte lo que está pidiendo Dios. Jesús no puede ser el segundo o el tercero en el orden de tu vida. Jesús quiere ser el primero. Dice: el que no puede amarme a mí más que a sus tenis no puede seguirme. El que no puede amarme a mí más que a su carro no puede seguirme. El que no puede amarme a mí más que a su trabajo, más que a sus relaciones, más que a su esposa no puede seguirme. Ahora, cuando nosotros tenemos una pareja que ame más a Dios, en eso vamos a encontrar el amor. Mi oración antes de casarme era: Señor, dame una esposa que te ame más a ti, que esté loca por ti, que se vuelva loca por ti. Dame una esposa. ¿Y saben algo? Me la dio. Mi esposa ama más a Dios que a mí. Y puedo vivir tan tranquilo porque como ama más a Dios, me ama a mí. Me es fiel, me respeta, me honra, y Dios la calma cuando quiere rebelarse. Porque aquí le voy a decir algo a las amigas de Alma: porque no escucha a sus amigas, escucha a Dios.
y lo que dice Dios es importante para ella, más que lo que yo pueda decir. Por eso es que nuestro noviazgo, según algunos amigos, era muy ñoño, porque yo le decía, vamos a pecar, porque los hombres así somos, nomás que ya ahorita ya nos pusimos así medio hipocritones y decimos, no, jamás. Pero el hombre lo que quiere es pecar. Y yo le decía, vamos a pecar, y ella me decía, no. Y yo decía, ¿no me amas? Sí, pero amo más a Dios y me duele más fallarle a Dios que a ti. Entonces asegúrate de amar más a Dios. Y es lo que Dios está pidiendo de un discípulo. ¿Me amas más que a lo que tienes? Si Jesús no está en primer lugar en tu vida, difícilmente podrás ser un discípulo. Me quedan 15 minutos, qué pronto se va el tiempo. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Apocalipsis capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candelabros de oro. Candelabros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. Dios hablando: estoy enterado de todo lo que haces. Para aquellos que creen que Dios no los ve, dice Dios: estoy enterado de todo lo que haces. Estoy enterado de todo lo que haces. Estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Imagínate la iglesia de Éfeso cuando Dios les está diciendo: estoy enterado de todo lo que haces. Como cuando tu mamá te dice: ya sé lo que hiciste. Y tú te quedas y dices, y luego te dice: gracias por honrarme. Y tú, y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Dios vio la obediencia de la iglesia de Éfeso. Dice: también sé que las has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos. Has sido paciente y por obedecerme has sufrido mucho. Pero aún así no te has cansado de obedecerme. Qué padre lo que Dios le está diciendo a la iglesia, ¿no? La iglesia lo estaba haciendo bien. Y es que ya están leyendo los versículos que siguen antes de contestarme, ¿verdad? Pero es padre cuando te dicen: sé que eres obediente y que además te ha costado ser obediente y lo has hecho bien. Sé que te has esforzado en seguirme y que te has esforzado en evidenciar a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Lo que estás haciendo está bien. Entonces imagínate que Dios te esté diciendo eso y te dices: esa gente ya tenía así como los gorrioncillos, pecho amarillo, bien, la iglesia de Éfeso. Pero fíjate lo que les dice en el verso 4. Dice: sin embargo, cuidado con los sin embargos de Dios. Cuidado con los peros de Dios. En la Biblia hay muchos sin embargo y hay muchos peros. Dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Y yo ayer le decía a los jóvenes: qué difícil para esta generación recibir un no. Se frustran, se estresan. Cuando es un no, tienen poca tolerancia a la frustración. ¿Por qué no? Explícame por qué no. Pues porque tu papá te dijo que no, papá, y se acabó. No, pero yo quiero saber por qué no. Esta generación así está. Y Dios les dijo: hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste. Es que ya no me amas tanto cuando me amabas cuando te hiciste cristiano. Pero eso, acuérdate de cómo era antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Lo que me gusta de ti es que lo mismo que yo, odias a los que hacen los nicolaitas. Si alguien tiene oídos, ¿cuántos tienen oídos aquí? Dígame amén. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Pon atención a lo que Dios te está diciendo el día de hoy. Era una iglesia que se esforzaba por amar a Dios. Es más, Dios les dice, Dios no les está diciendo: ya no me amas. Dios les dice: no me amas tanto. Es decir, había un amor
por Dios. Muchos de nosotros decimos amar a Dios, muchos de nosotros decimos amar a Jesús, pero Jesús y Dios no son el primer lugar en nuestra vida. Y Jesús le dijo: eso es lo que tengo contra ti. Tú dices amarme, pero no soy el primer lugar en la lista de lo que amas. Y yo quiero ser el primer lugar. Quiero ser el primero. ¿Es posible amar a Dios sin que Dios sea el primer lugar en tu vida? Sí, es posible. Hay gente que viene y me dice: es que amo a Dios, pero a veces amas más a las drogas, amas más el alcohol, amas más la mentira. No puedes dejar a la secretaria, amas más el adulterio, amas más el pecar, amas más debatir con la gente, amas más cualquier otra cosa que te quita el tiempo para leer, para pasar tiempo con la palabra o para orar, simplemente orar. Es que vengo tan cansado del trabajo. Pero ¿qué pasaba cuando estabas enamorado? Te metías a bañar e ibas a ver a tu novia, a tu esposa, a tu prometida. No importaba lo que tenías que hacer. Hoy es que estoy tan cansado, ya no me puedo quedar. Hoy es que estoy tan cansado, ya no puedo ir, no tengo para la gasolina. Pero cuando realmente amas algo, ahí estás. Viene la selección a jugar y hay hombres que están 3 horas en la línea para comprar un boleto, y ahí sí no están cansados. Y todavía tienen las fuerzas para estar gritando adentro del estadio porque me la paso más suave. Lo único que están demostrando es que probablemente aman más el fútbol que a Dios. Probablemente hay en su corazón una pizquita de amor por Dios, pero Dios no es la prioridad en su vida. Y Dios está diciendo: ¿quieres ser mi discípulo número 1? Tienes que amarme a mí aún sobre tu esposa y sobre tus hijos. Yo tengo que entender que Dios ama más a mis hijos de lo que yo los pueda amar. Porque a veces es que mi hijo, y es que mi hijo me necesita y tengo que estar con él y tengo que estar ahí. Y amas más a tu hijo, que lo defiendes tanto al grado de poder pelear con tu esposo y pelear con los demás. Y tu hijo se vuelve el centro de atención. Tus hijos se vuelven el centro de atención. Y Dios pasa a un segundo término. Y Dios les dice: algo tengo contra Éfeso. Son una buena iglesia, pero no soy el primer lugar en su vida. ¿Qué mensaje tan retador es el que Dios tiene para nosotros el día de hoy? Porque la primera condición para ser su discípulo es estar dispuesto a amarlo aún sobre tu vida, aún sobre ti. ¿Cuántos esta semana predicaron a Cristo con alguien? Veo pocas manos y debiéramos de ser varios. Debiéramos de ir y predicar con otros el evangelio. Mateo capítulo 10, verso 34 al 42. No crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. A ver, ojo lo que dice Dios. Dios no es, Jesús no está en un concurso de belleza. ¿Usted qué quiere? La paz del mundo. Jesús, fíjate lo que dice: no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. Fíjate lo que está diciendo. No he venido a traer paz, sino pleitos y dificultades. ¿Lo dice Saulo? Ah, caray, lo dice la Biblia. Jesús dijo: yo no vine a traer paz, vine a traer pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra de su padre, y a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. ¿Alguna que otra quiere gritar amén? Soy bien obediente a la palabra de Dios. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Si ustedes prefieren más a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. ¡Oh! Qué fuerte lo que está diciendo Jesús. Saulo, estás usando otra versión. Es la misma Biblia que la mía. Es la misma Biblia, hermanos. No uso, es la traducción lenguaje actual. Dice: y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Verso 39: si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Cuando una persona los recibe a ustedes, también me recibe a mí. Y cuando una persona me recibe a mí, también recibe a Dios, que es el que me envió.
Verso 41, Dios les dará un premio a los que reciban en su casa un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios le da a sus profetas. De la misma manera, Dios dará un premio a los que reciban a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios les da a quienes lo obedecen y hacen lo bueno. Verso 42, les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Qué fuerte lo que Dios está diciendo. Es retador lo que Dios tiene para nosotros hoy, ¿o no? La pregunta es, ¿cuántos quieren ser discípulos? A ver, ¿cuántos son discípulos? ¿Cuántos ponen a Dios en primer lugar? ¿Cuántos pueden decir como Job, Dios da, Dios quita, pero es Dios? No importa lo que tenga, lo que no tenga o lo que pueda tener. Soy discípulo de Cristo. No importa si gano bien, si me va mal, si me va esto. Tengo la salvación, tengo la vida eterna y amo más a Dios que cualquier otra cosa. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dijo David, con todo y eso el Señor me recogerá. Número 2, tienes que tomar la decisión de morir. Dile al que está a tu lado, de morir. ¿Sí se acuerdan que leíamos al principio? Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Es muy claro, es muy claro. ¿Cuántas veces ponemos otras cosas primero antes que a Dios? Ahora, ¿de qué dice Dios que tenemos que morir? ¿De qué forma es morir? En contexto, para ser discípulo de Jesús es necesario morir a nuestro yo. Es necesario morir a los señores de nuestra vida, a fin de que Cristo sea el rey y amo de sus vidas. Eso me hace pensar de una manera diferente. Antes de criticar a mi hermano que cree que el gobierno hizo correcto, eso me hace pensar de una manera diferente antes de criticar a mi hermano que cree que el gobierno hizo algo diferente, algo malo, algo bueno. ¿Por qué? Porque ya no voy a pensar por mí. Ahora voy a pensar como Dios lo haría. Te lo voy a traducir a los jóvenes, se los voy a traducir a redes sociales. Es como todas tus publicaciones las haría Dios. Todo lo que tienes en el Facebook, todo lo que ves en el Facebook, ¿lo vería Dios? Los likes a las páginas que les das, ¿las vería Dios? ¿Dios estaría contigo? ¿Dios las aprobaría? Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad, porque dice Dios, yo ya no quiero que vivas tú, yo quiero vivir en ti. Quiero ser yo el que se glorifique en tu vida. Yo quiero que tú reflejes mi gloria. Pero para que tú reflejes mi gloria tienes que morir a tu yo y estar dispuesto a morir a tu yo y ser más yo. Es morir a los señores que gobiernan nuestra vida, es doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Señor Jesús. Y qué difícil es eso. Qué difícil es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Qué difícil es hacer lo que Dios quiere que digamos. Qué difícil es ir y reflejar a Dios. Y tiene que ver con reconocer el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Por eso mucha gente hoy en día está esperando ser aceptada. Es que quiero ser parte de ese grupo, es que quiero pertenecer ahí, es que en la iglesia nadie me vio, es que en la iglesia nadie esto. Cuando tú enfoques a Cristo, no importa el alrededor, porque el que es el importante te ve. Y dices, si Él me acepta tal y como soy, y si yo permito que Él empiece, porque hay veces que nos escudamos y decimos, así soy yo y así me tiene que aceptar la persona, pero no, Dios dice que quiere quitar eso de ti para que seas más como Él y menos como tú. A eso es a lo que quiere que mueras. A eso es a lo que quieres. Por eso Pablo, aquí creo que vamos a entender más este versículo. Por eso Pablo dijo que se despojó a sí mismo. ¿Me explico? Cuando en Tesalonicenses dice, por eso Él se despojó a sí mismo, siendo Dios, a nada que aferrarse, y si tomó forma de
siervo. Tomó forma de siervo. La pregunta es, ¿te has despojado de ti mismo para que Dios sea reflejado en tu vida? No sé si me dan tiempo de poner un ejemplo como muy práctico. ¿Sí? Vente, David. Aquí enfrente. Ya me atoré aquí ya. Este saco representa la gloria de Jesús, representa la gloria de Dios. Representa, no es, está todo sudoso y se lo va a poner David. Y Él es Jesús en su trono, lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de ángeles alrededor adorándole. Él y el Padre están en sintonía todo el día. Él y el Padre están en comunión todo el día. El Espíritu Santo y Él están juntos. Y el Padre lo tiene revestido de la gloria. El Padre lo ha vestido con vestiduras reales. Él es el Rey. Los ángeles, cuando lo ven, se postran ante Él. Él es Jesús siendo Dios. Ven, Dani. Él es Dani. Dani. Simplemente Dani. Como simplemente María, pero es Daniel. El hombre, ser humano en la tierra. Con carácter, su mamá nos puede decir su carácter. Es obediente, es un tierno, cariñoso, no peca. Tu mamá, carnal, es inteligente. Entonces Dios platica con Jesús y le dice: tengo un plan para rescatar al hombre, a la humanidad. Se están perdiendo sin mí. Y Jesús le dice: ¿cuál es el plan? Y dice: que mueras. Pero que para que tú mueras, yo tengo que despojarte de la, yo te ando quitando la camisa, de la gloria. Yo tengo que quitarte la gloria. Por eso Pablo dijo: se despojó a sí mismo, siendo Dios. Y entonces dice: se hizo siervo. Es la vestidura de Jesús de siervo. Él decidió ser siervo por amor a ti, por amor a mí. Gracias, David. Tú no te vayas. Espérenme, todavía no acabo. Eso es lo que significa despojarse y tomar la forma de siervo. Entonces Jesús llega con el hombre. Ven, Jesús, córrele, porque ya la gente te identificó como Jesús. Y abrázalo así de ladito. Llega con el hombre y le dices: ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Hay un precio que hay que pagar. ¿Cuál fue el precio que pagaste, Jesús? Se despojó de lo que Él era. ¿Cuál es el precio que tiene que pagar el hombre? Es despojarte de tu naturaleza de hombre para hacer la voluntad de Jesús. Gracias, muchachos. Mateo 16, 24. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad y tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer ¿qué? Juan capítulo 21 verso 18. Cuando eras joven te vestías e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Y después le dijo a Pedro: sígueme. Hay un costo de ser cristiano. Gálatas 2:20 dice: en realidad
también yo muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Un hermano dijo un día: si seguir a Cristo no le está costando, usted no está siguiendo a Cristo. Si está pasando un cristianismo light, muy suave, muy padre, a usted no le está costando, usted no está siendo un discípulo, es un simpatizante. Y gracias por simpatizar con nosotros, pero ser discípulo te va a costar. Te va a costar. ¿Cada cuándo tenemos que morir al yo? Todos los días. Todos los días. Ay, hermano, es que es tan difícil levantarme a orar en la mañana. ¿Y usted cree que para nosotros no? No, pues es que usted es el pastor. ¿Y qué? Soy bien carnal. Bien carnal. A todos nos cuesta. Ay, es que usted sí lee la Biblia. Me cuesta leer la Biblia. Es que usted se mantiene en santidad. Nos cuesta a los líderes, a la gente le cuesta mantenerse en santidad. Tiene que costar ser discípulo. Jesús dijo: tienes que estar dispuesto a morir a tu yo. Hey, si tú pensaste que ser cristiano era estar en Cancún, tirado panza para arriba con una piña colada, viendo el mar aquí suave, disfrutando las delicias del cristianismo, te equivocaste. Estás leyendo un evangelio equivocado. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En el mundo vas a tener dificultades. Morir a tu yo es difícil. Cuando alguien te dice algo que no te gusta qué hacer y que no lo quieres hacer, cuando tu cuerpo te dice 2 minutos más en la cama, 10 minutos más, pero Jesús te dice: vamos, levántate, lee la Biblia. Es momento de que leas la palabra, es momento de que la vivas, es momento de que dejes ya de ser tú para que Cristo gobierne tu vida. Levántate, es tiempo. A todos nos va a costar. A todos nos cuesta. Ser discípulo no es gratis. No es fácil ser discípulo, amado. No es fácil ser cristiano. No es fácil. Pero te fijas que Jesús dijo: mi Padre les dará un premio. Señor, ¿qué importa si no me das un premio? Con que esté en la gloria, con que llegue al cielo. Me encantó la película de Pablo. ¿La vieron? Cuando lo iban a decapitar, ¿le vieron la sonrisa? Increíble cuando Pablo dijo: ya, he cumplido, ha llegado mi hora. Es tiempo de partir con el Señor. Y algunos van a decir: yo no la he visto. No le puedo decir que es spoiler. Ya pasó hace 3 años la película. Ya vio mejor la de eso que la de Pablo. Entonces quiere decir que algo anda mal ahí con su discipulado. Esperamos más la de los Avengers que ir a ver la de Vencedores, que fue la nueva cristiana que salió. Le da vergüenza ir al cine, que lo ven a ver películas cristianas. Algo está pasando ahí, ¿no? Aguas. A mí me dio tanto gusto ir a ver la película de Vencedores y encontrarme con unos hermanos, y yo les dije: no me estuvieron ahí oyendo que estaba moqueando. Ya mi esposa ya sabe que yo lloro con esas películas porque me encanta y me apasiona. Oír de Dios en el cine me encanta. Pero aquí es: ¿qué tanto estás siendo un discípulo tú? Póngase de pie, he terminado. Señor, y ayúdanos a nosotros a ser discípulos. Señor, ayúdanos. Sacúdenos, Dios, si estamos viviendo un cristianismo light. Sacúdenos, Dios, si estamos siendo más nosotros y defendemos más nuestra causa que tu causa, oh Dios. Señor, ayúdanos a ser más como tú lo eres, Dios. Perdónanos aquellas veces que hemos dejado de ser discípulos, Señor, para luchar, para pelear, para ser más nosotros que tú en nosotros. Señor, perdónanos, Padre. Señor, llévanos a un nuevo tiempo, Dios, de ser realmente discípulos tuyos, Señor. No es posible, Padre, que la gente se esté yendo
al infierno y nosotros no podamos predicar tu palabra, nosotros no podamos ser discípulos. Señor, ayúdanos a predicar tu palabra, a llevar el evangelio a aquellos que están perdidos, a aquellos que no te conocen, oh Dios. Señor, sacúdenos, no nos permitas estar quietos sin predicar tu palabra, oh Dios. Señor, yo pongo en tus manos la iglesia, yo pongo en tus manos a Vida y Gracia, oh Dios. Que salgamos adelante, oh Dios. Pongo en tus manos nuestra vida, oh Dios. Ayúdanos a generar y crear discípulos, Padre. Ayúdanos a ser discípulos, Dios. No queremos ser más cristianos de la secreta o cristianos de una vida light, Señor. Es más, no queremos ser ni siquiera cristianos que pensemos en nuestro beneficio, sino pensar en tu beneficio y en extender tu reino, Dios. Perdóname, Señor, cuando he tomado las decisiones incorrectas, cuando he sido necio, cuando he sido fatuo, Dios, perdóname. Señor, llévanos a un nuevo tiempo. Padre, hoy queremos tomar la decisión de ser discípulos tuyos, discípulos del Maestro. Ayúdanos, Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar por un momento y haces un compromiso con Dios y dile: Señor, hoy quiero ser un discípulo tuyo. Señor, hoy quiero realmente ser discípulo, Dios.